Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Aprendiendo del pasado para transformar el futuro. Mi nombre es Eduardo Nilton Espinosa Tejada y hoy los invito a realizar un fascinante recorrido por la educación moderna, una etapa histórica que revolucionó la forma de comprender la enseñanza y el aprendizaje. Durante este episodio conoceremos las propuestas de cuatro grandes referentes como lo son Juan Amos Comenio, considerado el padre de la didáctica moderna; John Locke, defensor de la formación ciudadana; Jean-Jacques Rousseau, quien promovió una educación basada en la naturaleza y la libertad; y finalmente, descubriremos cómo la Compañía de Jesús, más conocida como los jesuitas, organizó uno de los sistemas educativos más influyentes de la época moderna. ¿Están listos? Pues bien, conoceremos la historia de la educación a través de este fascinante viaje. Los invito a acompañarme. Primera parte: Comenio y la educación universal. Nuestra primera parada nos lleva al siglo XVII para encontrarnos con Juan Amos Comenio, muy conocido por la siguiente frase: todos los seres humanos tienen derecho a aprender, no importa si son ricos o pobres, hombres o mujeres. La educación debe estar abierta para todos. Estas palabras resumen el pensamiento de Comenio, considerado uno de los mayores innovadores de la pedagogía. En una época donde la educación era un privilegio reservado para unos pocos, él defendió una idea verdaderamente revolucionaria: la educación universal. Comenio sostenía que todas las personas poseen la capacidad de aprender y que la escuela debía adaptarse al desarrollo natural del estudiante. Por ello propuso organizar la enseñanza por niveles de edad, planificar el currículum y emplear métodos que fueran claros, progresivos y atractivos. Una de sus obras más importantes fue la Didáctica Magna, en la que planteó principios pedagógicos que aún siguen vigentes. También escribió Orbis Sensualium Pictus, considerado el primer libro ilustrado para niños, convencido de que las imágenes facilitaban el aprendizaje. Su famoso principio era enseñar todo a todos. Actualmente, podemos observar la influencia de Comenio en la educación pública, la educación inclusiva y el derecho universal a la enseñanza. Sin embargo, aunque su ideal era admirable, todavía existen desigualdades educativas que muestran que su sueño aún no se ha alcanzado por completo. Segunda parte: John Locke y la formación ciudadana. Ahora viajaremos a Inglaterra para conocer a John Locke, uno de los principales representantes del empirismo, muy conocido por la siguiente frase: el niño nace como una hoja en blanco, será la experiencia quien escriba sobre ella. Esta famosa metáfora de la tabula rasa explica que el conocimiento no es innato, sino que se construye mediante la experiencia. Para Luke, la educación debía formar personas racionales, responsables y capaces de convivir en sociedad. No bastaba con memorizar información, era necesario desarrollar hábitos de disciplina, honestidad, autocontrol y respeto hacia los demás. Además, sostenía que la familia desempeñaba un papel fundamental en la formación moral de los niños y que el ejemplo era más poderoso que los castigos. Hoy podemos reconocer la influencia de Luke en la educación cívica, la formación en valores democráticos y el aprendizaje basado en experiencias reales. Su pensamiento nos recuerda que la educación no solo transmite conocimientos, sino que también forma ciudadanos comprometidos con el bien común. Tercera parte: Rousseau y la educación natural. Nuestra siguiente parada nos lleva al siglo XVIII para encontrarnos con uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración, Jean-Jacques Rousseau. El hombre nace bueno, es la sociedad quien lo corrompe. Famosa frase de Rousseau, y con esta afirmación cuestiona profundamente la educación tradicional. En su obra Emilio, o de la educación, propuso que el niño debía aprender respetando las etapas naturales de su desarrollo, explorando el entorno, observando la naturaleza y descubriendo el conocimiento por sí mismo. Rousseau rechazaba la enseñanza basada únicamente en la memorización y los castigos severos. Consideraba que el educador debía actuar como guía,
permitiendo que el estudiante aprendiera mediante la experiencia. Su propuesta dio origen a una nueva visión del niño como protagonista del aprendizaje y preparó el camino para las escuelas activas y las metodologías centradas en el estudiante. No obstante, algunos especialistas consideran que su modelo era difícil de aplicar en sistemas educativos masivos, debido al alto grado de atención individual que requería. Aún así, muchas estrategias actuales, como el aprendizaje por proyectos, el trabajo experimental y la educación ambiental, tienen raíces en las ideas de Rocío. Cuarta parte. Los jesuitas y la educación religiosa y disciplinada. Finalmente llegamos a una de las instituciones educativas más influyentes de la Edad Moderna, la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en 1540. La educación debe formar personas cultas, disciplinadas y comprometidas con Dios y con la sociedad. Es una de las famosas frases dadas por los jesuitas en esta época. Los jesuitas organizaron un sistema educativo altamente estructurado mediante un documento conocido como la Ratio Studiorum, publicada en el año de 1599. Este plan establecía los contenidos, los métodos de enseñanza, la organización de las clases y la formación de los docentes. Su modelo educativo destacaba por el estudio de las humanidades, la filosofía, la teología, las lenguas clásicas y la retórica. La disciplina, el esfuerzo constante, la excelencia académica y la formación moral eran pilares fundamentales de su propuesta, aunque su finalidad principal era fortalecer la fe católica frente a la reforma protestante. Sus colegios actualmente, sus colegios eh, alcanzaron en esa época un enorme prestigio por la calidad de enseñanza que se propagaba. Hoy en día, muchas universidades jesuitas continúan promoviendo una educación integral que combina excelencia académica, compromiso ético y servicio a la sociedad. Por todo lo antes dicho, llegamos a la siguiente conclusión. Después de recorrer las principales propuestas educativas de la Edad Moderna, se puede comprender que este periodo marcó un antes y un después en la historia de la educación. Comenio defendió el derecho universal a aprender y sentó las bases de la didáctica moderna. John Locke destacó la importancia de formar ciudadanos responsables mediante la experiencia y la educación moral. Rousseau revolucionó la pedagogía al colocar al niño y su desarrollo natural en el centro del proceso educativo. Por su parte, los jesuitas consolidaron un sistema escolar organizado, disciplinado y de gran calidad académica que influyó durante siglos en la educación occidental. Aunque cada uno presentó enfoques distintos, todos coincidieron en una idea fundamental. La educación es la herramienta más poderosa para transformar a las personas y construir una mejor sociedad. Sus aportes siguen presentes en nuestras escuelas, universidades y métodos de enseñanza. Hoy, cuando hablamos de inclusión ciudadana, aprendizaje activo o formación integral, estamos retomando ideas que comenzaron a desarrollarse hace más de 4 siglos. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la educación moderna. Espero que este episodio haya permitido a cada uno de ustedes comprender cómo las ideas del pasado siguen orientando la educación del presente y del futuro. Hasta un próximo episodio. Chao.